No, bueno, andan desatadísimos estos delincuentes de la organización delictiva de la secta y sus, iba a decir sus aliados, pero no, y sus cómplices, estos del cártel del PT, que por cierto, los adoctrinados vicariantes, los ultravicariantes y los adoctrinados a secas deben sentirse bien orgullosos de que esta organización criminal sea cómplice de la suya, ¿no? Porque, pues imagínense el partido creado por Carlos Salinas de Gortari, al que tanto repudian, al que tanto rechazan. Sí se siente mucho orgullo, adoctrinados. Sí, este partido así nació. Anaya, amigo de Carlos Salinas de Gortari, fue el fundador y lo crearon precisamente para hacerse autocompetencia, para que no dijeran que no había competencia en las elecciones cuando gobernaba en aquel momento el delincuente Carlos Salinas. Para eso fue creado el PT y han de sentir harto orgullo de que así sea. Pero bueno, vamos al tema. Resulta que estos, para quienes pensaron que con Lady Repsamen la situación iba a estar moderada, ¿se acuerdan que el gusano decía: no hombre, si a mí me dicen que soy, ¿cómo dijo? Fresa, ella es todavía más. Yo digo más bien que son bastante fachos. López lo era, Lady Repsamen más. Tintes, y al rato escuchen el video que vamos a subir sobre la mesa de debate que tuvieron en Aristegui Noticias el día de hoy, porque creo que el término va muy bien, son neofascistas. Y sé que algunos se van a asustar, pero tiene razón Jacobo Dayan, mucha razón, y ahí lo explica, pero bueno, al rato. Bueno, si pensaban que se iba a moderar la fachísima de Lady Repsamen, pues no. Con estos delincuentes la cosa se pone peor. Fíjense qué triste que en México, entre comillas, sabemos que en realidad no es así, todos los ciudadanos tenemos derechos y tenemos pues derecho a defendernos de las injusticias. ¿Saben excepto quiénes? Los trabajadores del Poder Judicial. Ellos no. Porque si se defienden, los quieren llevar a juicio político. ¿Qué es lo que están haciendo en este momento los trabajadores del Poder Judicial? Defendiendo su derecho al trabajo. Sus derechos adquiridos, ganados. Ya sabemos, creo que solamente los lerdos de la organización delictiva de la secta, los que le aplauden más bien, creen que con la reforma al Poder Judicial ya se va a acabar la corrupción, ¿verdad? Así como se acabó la corrupción en el PT, mírenlos, está Reginaldo, la chueca esa, el Ricardo Mejía, que es quien presenta esta tontería de querer llevar a juicio político a los ministros de la Corte. Este tipo que fue candidato al estado de Coahuila, que lo corrieron de la secta, no lo querían, después recibió dinero del crimen organizado. ¿Verdad que sí se acabó la corrupción? Votando por ellos, ¿verdad que sí? Bueno, pues así, más o menos eso es lo que creen los adoctrinados que va a pasar con el voto a los ministros, jueces y magistrados. Pues sí, resulta que estos pretenden llevar a juicio a los trabajadores del Poder Judicial, a los jueces y sobre todo a los ministros de la Suprema Corte, a los 8 ministros que no le han lamido los pies a Morena. Así es que si alguien pensó que se iban a moderar con Lady Repsamen, pues aquí está la respuesta. La respuesta es un rotundo no. No se moderaron, van a más. Neofascistas. Neofascistas, eso es lo que son. Ellos presumen que es el pueblo. El pueblo es el que nos mandata. Órale, chido. Y la otra parte del pueblo que no los quiere, porque pues nada más les aplaudieron 36 millones de lerdos y lo demás no es pueblo. Los otros 54 millones, no, 64 millones, ¿esos qué? ¿No somos pueblo? Están bien estúpidos. Escúchenlos. Quieren llevar a juicio juicio político a los ministros de la Corte. ¿Y saben qué? Creo, como tienen mayoría en el Congreso, lo van a hacer. Así son de míseros. Así son de lacras. Gracias, coordinador Reginaldo Sandoval, compañeras y compañeros legisladores. Realmente lo que hemos visto en los últimos días
de parte de los 8 ministros y ministras insurrectos y golpistas y varios jueces y magistrados en todo el país, pues es una guerra jurídica, lo que se conoce en la doctrina como el lawfare. Es decir, es un bombardeo de recursos, suspensiones, consultas, controversias, todo con el ánimo de sabotear la reforma judicial. El artículo 135 de nuestra Carta Magna claramente establece las vías para reformar la Constitución, que es el voto de las 2/3 partes de ambas cámaras, la de senadores y la de diputados federales, y la mitad más 1 de las legislaturas de los estados. Ambos extremos se cumplieron de manera sobrada en la reforma judicial. Se votó por las 2/3 partes y cuando menos al momento de la declaratoria de constitucionalidad ya 26 legislaturas locales lo habían aprobado. Esta facultad del Supremo Poder Reformador es la manera como la propia Constitución establece los cambios que deben promulgarse y establecerse. Después de la declaratoria de constitucionalidad, se turna al Ejecutivo Federal para efectos de la promulgación y publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación. Ese es el proceso de reforma constitucional, lo cual se cumplió de manera escrupulosa. Sin embargo, desde la aprobación se vio una serie de medidas orquestadas, de suspensiones ridículas de jueces, que iban desde que no se discutiera en el Parlamento la reforma constitucional, otra que decía que si se votaba en las 2 cámaras no se remitiera a las legislaturas de los estados, otra más que no se publicara en el Diario Oficial de la Federación, y una jueza ahora en el extremo dice que se elimine del Diario Oficial de la Federación como si fuera un post de una red social. Sino, no es algo tan sencillo, es simplemente el acto de la publicidad. La reforma constitucional, con la pura aprobación y promulgación, es ya derecho positivo. El Diario Oficial cubre los propósitos de dar publicidad, por lo cual no solamente constituye una aberración constitucional y legal esta medida, sino un acto totalmente absurdo. Lo que nosotros vemos es que no se trata nada más de jueces o juezas que repentinamente hacen a un lado el artículo 61 de la Ley de Amparo, que es claro, que dice no procede ningún medio de impugnación contra las reformas constitucionales ni contra actos de consumación irreparable, como es ya la aprobación de la reforma. No solamente es una maniobra de algún juzgador, sino es ya toda una campaña orquestada, donde vemos también que un ministro de la Corte va a una universidad extranjera y se pitorrea de la reforma constitucional, donde vemos todavía el día de ayer a estos ministros denostando a la reforma judicial. Por esa razón, con la autorización del coordinador parlamentario, anunciamos que vamos a proceder a presentar una demanda de juicio político basada en los artículos 108, 109, 110 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 5 al 24 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Esta demanda va contra los 8 ministros y ministras que están en desacato y en rebeldía y que son las cabezas visibles de toda esta guerra jurídica que enfrenta el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y en general los mexicanos, es decir, contra los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar Morales,
Jorge María Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Javier Lainez Potisek, Alberto Pérez Dañán y la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Consideramos que caen en los extremos que se prevén para un juicio político, toda vez que no han observado los principios de legalidad, lealtad, imparcialidad y eficiencia, han hecho un ataque a las instituciones democráticas del país, al constitucionalismo mexicano y a la forma de gobierno republicano, representativo y federal, y han violado flagrantemente la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que juraron y protestaron cumplir y hacer cumplir.